Le voy a invitar a que abra su Biblia en el Evangelio de San Mateo 4:4. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que va a ser muy grande, mi hermano. No sé cuánto tiempo nos va a llevar porque en sí es toda la enseñanza casi de toda la Biblia. Ahorita les voy a explicar. ¿Tiene Mateo 4:4? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Padre Santo, aquí estamos, Señor, reunidos en tu nombre. Y tú sabes, Padre, quiénes son tus ovejas y quiénes aún no son. Sabemos que tú eres paciente, mi Señor, con algunos que no han querido arrepentirse. Te pedimos misericordia, Padre, por aquellos que aún están viviendo en pecado, Señor, aquellos que aún están rechazando a Jesucristo como el Señor de sus vidas, Padre. Y te damos las gracias, Padre, por aquellos de quien ya has tenido misericordia, porque no fuimos nosotros, Señor, porque nadie busca a Dios, porque nadie quiere venir a Cristo, porque nadie quiere dejar su pecado, Señor, pero cuando tú vienes a la vida del ser humano, tú le quebrantas, Señor, tu Espíritu Santo le convence de pecado, justicia, juicio, y tú le traes a tu reino, Padre. Tú cambias su corazón para que él voluntariamente, Señor, se rinda a ti. Y eso somos nosotros, Padre, los que hemos creído. Aquí estamos, mi Señor, con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gozo, lleno de fe, Padre, la fe que tú nos has dado, esperando, Padre, en ti, que sigas obrando en nuestras vidas, porque sabemos que nos estás perfeccionando, Señor. Te damos las gracias, Padre. Yo me pongo en tus manos, mi Señor. Yo reconozco que nada soy y nada tengo. Todo es tu gracia, Padre. Todo nos es dado de arriba, de pura gracia. Dame sabiduría, Señor. Dame elocuencia para poder enseñar la sana doctrina a tu iglesia y seamos edificados. Te lo ruego en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El tema que vamos a ver hoy, hermano, se llama bibliología. A ver cómo se llama el tema. Bibliología, que se refiere al estudio de las Escrituras. ¿A qué se refiere? Y vamos a estar viendo temas, hermanos, a ver si pueden poner en la pantalla. Ahí hay varios temas. ¿Ya están? A esto se le llama teología sistemática. A ver cómo se le llama. Teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Es aquella teología que estudia y organiza todo lo que la Biblia completa tiene que decir con relación a cualquier ¿qué? Tema. A ver otra vez. Estudia y organiza todo lo que la Biblia completa tiene que decir con relación a ¿qué dice? Cualquier tema. ¿Qué temas vamos a estar viendo, mi hermano? Ahí están. Bibliología. ¿De qué habla la bibliología? El estudio de la Biblia. Teología propia del estudio de Dios Padre. Cristología, el estudio de Cristo. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Angelología, el estudio de ¿qué? De los ángeles. Antropología, el estudio del hombre. Amartiología, el estudio de ¿qué? Del pecado. Soteriología, el estudio de ¿qué? De la salvación. Eclesiología, el estudio de la iglesia. Y escatología, el estudio de ¿qué? De las últimas cosas. Todo aquel que se diga cristiano, mi hermano, a ver, pregúntale que está a tu lado, ¿tú eres cristiano? Si no es cristiano, pues se la vamos a pasar, pero si es cristiano, ¿qué debería de saber si es cristiano? Todas estas doctrinas. A ver, ¿qué debería de saber? Mire, quiero que entienda. Allá afuera hay un montón de religiones y sectas que dicen que conocen a Dios, que son de Dios, que son pueblo de Dios, y ni siquiera conocen ninguna de estas doctrinas, ni una de ellas. Ni siquiera conocen su Biblia, ni siquiera saben que la Biblia es palabra de Dios, ni siquiera conocen la doctrina de Cristo. ¿Cuántos conocen la doctrina de Cristo? ¿De qué habla la doctrina de Cristo, por ejemplo? A ver. Ahí dicen que del amor. Mira, la doctrina de Cristo habla de su persistencia, de su encarnación,
de su vida perfecta, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su intercesión. Es cuando tú tienes que conocer toda la doctrina de Cristo. ¿De qué te habla la doctrina del Espíritu Santo, por ejemplo? Que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, justicia, juicio, es el que guía a toda persona a toda verdad, es el que da nuevo nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Teología propia. ¿Cuántos conocen los atributos de Dios? Soberano, omnipotente, justo. ¿Se da cuenta de la ignorancia que hay en el pueblo de Dios? ¿Sí se da cuenta, mi hermano? Mire, todas esas doctrinas yo las he estado dando durante años, pero ahorita las vamos a empezar a dar en un orden. Primero vamos a empezar con lo que es la Biblia, primeramente Dios, después con lo que es Dios, Cristo, Espíritu Santo, la doctrina de la salvación, de los ángeles, del pecado. La escatología, por ejemplo. ¿Qué dijimos que es la escatología? El estudio de las últimas cosas. ¿Qué cosas todavía no suceden? Dice la hermana que Apocalipsis, sí, pero ¿qué cosas todavía no suceden? La venida de Cristo, el juicio eterno, todavía no sucede, hermano. Y todo eso lo tenemos que saber. Un cristiano tiene que saber que Dios ha establecido un día donde va a juzgar a todo el mundo. Y todavía eso no sucede. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos ven que es importante estos temas que vamos a empezar a ver, hermano? Es muy importante, mi hermano, y con la ayuda de Dios vamos a ir desarrollando tema por tema y a través de toda la Biblia, en un orden, amén. Entonces, vamos a iniciar con este tema que es la bibliología, que es el estudio de ¿qué? De las escrituras, de la Biblia, amén. A ver, para empezar, dile al que está a tu lado, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Pregúntale, no tengas pena, pregúntale, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Ya vio? Que ni siquiera saben cuántos libros tiene. Mire, la Biblia tiene 66 libros. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia católica? Esa tiene más de 70 libros. Porque ¿qué hizo la Iglesia Católica? Le añadió libros que no están considerados como la palabra de Dios, porque no reúnen todos los requisitos que tiene que reunir un libro para ser llamado como palabra de Dios. Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Nada más una hermana sabe, qué vergüenza. Dile a que está a tu lado, mira, la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27. ¿Y hacen la suma de qué? 66 libros. ¿Cuántos autores escribieron toda la Biblia? Otro más retrasado. ¿Cuántos autores? ¿Nadie sabe? Miren, aproximadamente 40 autores. A ver, ¿cuántos autores? Esto lo vamos a estar repitiendo, mi hermano, porque dile a que está a tu lado, si tú eres cristiano, tú tienes que saber todas estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes que conocer tu Biblia. La Biblia la escribieron aproximadamente, ¿cuántos? 40 autores, pero hay un solo autor de la Biblia, que es Dios. Ahora, ¿en cuántos idiomas escribió la Biblia? 3, arameo y hebreo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego. Amén. Bueno, allá vimos algo de la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a ver este tema. Segunda de Pedro 1:20. Te llevas el disco, dile que está a tu lado y lo vas a oír 10 veces hasta que ya te sepas todas estas cosas. Es que por eso la gente es engañada. Mira, por ejemplo, el católico que no sabe estas cosas acepta libros que no son inspirados por Dios. Segunda de Pedro 1:20, 21. Dios nos dejó una advertencia que no añadiéramos ya a estos libros, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:20. Gloria a Dios. Este es el primer tema que vamos a ver de la bibliología. ¿Ya lo tiene? Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, ¿qué tenemos que entender primero?
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué entiende usted que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada? ¿Qué cree usted a qué se refiere? Dile a que está a tu lado, ningún libro fue escrito por los pensamientos del ser humano, por las ideas del ser humano. Fueron escritas por inspiración de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ningún libro, por ejemplo, Mateo, él no escribió lo que se le ocurrió, lo que él imaginó, él escribió lo que Cristo dijo, que es la palabra de Dios. Isaías, por ejemplo, ¿escribió lo que Isaías pensaba? No, lo que Dios le decía, porque Dios le hablaba a sus profetas. ¿Cuántos dicen amén? A eso se refiere, que ninguna palabra que está en la Biblia es un pensamiento humano, ninguna. Dice el 21, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué, mi hermano? No es que a alguien se le ocurrió y dijo, voy a escribir esta carta y voy a escribirla de esta manera. No, esta es la palabra de Dios. La Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Cómo hablaron, hermano? Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer problema para que una persona se salve? ¿Cuál es el primer problema cuando tú le hablas de la palabra de Dios, de la Biblia? Te pregunta, ¿quién escribió la Biblia? La tuvo que haber escrito un hombre. Es lo primero que te dicen, es que esto lo escribió un hombre. ¿Y yo cómo le voy a creer a un hombre? Lo que ignoran es que esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Son gente que sabía escuchar la voz de Dios, que Dios hablaba con ellos a través de sueños, visiones o directamente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es lo primero el primer estorbo de un ser humano para salvarse es ese, que él dice, bueno, ¿cómo sé que este libro es la palabra de Dios? Porque de hecho hay varios libros que se dicen ser palabra de Dios. Por ejemplo, los mormones tienen su libro de Mormón y ellos dicen que ese libro también es palabra de Dios. ¿Cómo saber cuál libro es la palabra de Dios? ¿Cómo saberlo? Dile a que está a tu lado, tienes que leerlo. Y si tú haces lo que dice en el libro, te vas a dar cuenta que es palabra de Dios. Ahorita la vamos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es nomás decir, bueno, es que yo cómo sé. La gente que dice yo cómo sé, ni siquiera lo ha leído. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que leer la Biblia. Dile a que está a tu lado, primero lee la Biblia y después opinas. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque es bien fácil decir, eso no me gusta, ¿ya lo probaste? No. No, primero lee la Biblia y después me dices qué opinas. A ver si hay un ser humano que pueda escribir todo lo que está escrito en la Biblia. No hay ningún ser humano que pueda escribir esto. No hay ningún ser humano que conozca al ser humano. ¿Quién es el único que conozca al ser humano? La Biblia muestra la condición del ser humano, su corazón perverso, su pecado, y ningún ser humano sabe lo que hay en otro hombre más que Dios. Nadie te puede hablar de cosas que no se ven más que Dios. Nadie. Dios habla de cosas que no se ven. Habla de un reino espiritual, habla de una comida espiritual, habla de un nacimiento espiritual, una muerte espiritual, habla de ángeles que no vemos, demonios que no vemos. ¿Quién puede ver eso? Solo Dios, hermano, solo Dios. Por eso la palabra es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, toda fue escrita por hombres, pero inspirados ¿por quién? Por Dios. Vaya usted a Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, ponga atención, indicaba el Espíritu de Cristo que, ¿qué dice? Que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué anunciaba? A ver, ¿quién anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo? ¿Sí leyó ahí con entendimiento? Los profetas profetizaban, pero ¿quién anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo? El Espíritu que estaba en ellos.
¿Cuántos están entendiendo? A ver, cuando una persona es cristiana y empieza a hablar la palabra de Dios, ¿quién lo está inspirando a hablar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Alguien que no es cristiano va a hablar la palabra a lo que él entiende, no inspirado por el Espíritu Santo. Pero alguien que tiene el Espíritu Santo la va a hablar guiado por el Espíritu Santo en este caso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, dile que está a tu lado, si no tienes al Espíritu Santo, para empezar no vas a entender la palabra de Dios, porque hay que entenderla espiritualmente. ¿Y quién me da la capacidad de entenderla espiritualmente? El Espíritu Santo. Si no tengo el Espíritu Santo, no puedo entender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, vamos a ver otro texto donde dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, a ver, ¿cuánta, mi hermano? Es inspirada por Dios. Y luego vemos ahí que también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia. Pero la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere ahí toda la escritura? No, mire, ahí nada más se refiere al Antiguo Testamento. Le voy a explicar por qué. Porque ahí Pablo le está diciendo a Timoteo que él conocía las escrituras, pero le está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahorita vamos a ver que sí, toda la escritura es inspirada por Dios, también el Nuevo Testamento. Pero es que si tú desconoces esto, alguien te va a decir, tú ignoras que ahí está hablando nada más del Antiguo Testamento. Y sí está hablando ahí nada más del Antiguo Testamento, pero también el Nuevo Testamento es inspirado por Dios, lo vamos a demostrar. Amén. Mire, vamos a verlo. Vamos a verlo. En Juan 9:24, Juan 9:24, los judíos rechazaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Como ahorita el mundo lo está rechazando. Y vean por qué lo rechazaban. Juan 9:24, ¿lo tiene? Dice así: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido, ¿qué? Ciego. Aquí Jesucristo había sanado a un ciego de nacimiento. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué concepto tenían los judíos de Cristo? Que era un pecador. Entonces él respondió y dijo, vean lo que les dijo el ciego, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿qué dice? Ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Vean lo que le dice el ciego a los judíos. ¿Quieren ser discípulos ustedes de Cristo? ¿Qué hicieron los judíos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, ¿qué? Somos. Nosotros sabemos, vean lo que dicen los judíos, nosotros sabemos que Dios ha hablado ¿a quién? A ver, ¿qué sí sabían los judíos? Que el Antiguo Testamento era palabra ¿de quién? De Dios. Ellos aceptaban, y hasta la fecha un judío te acepta nada más el Antiguo Testamento como palabra de Dios, pero el Nuevo Testamento no te lo acepta. Dice que eso no es palabra de Dios. Y ahorita vamos a mostrar que el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ellos decían, nosotros sabemos que Dios le ha hablado ¿a quién dice? A Moisés, ¿verdad? ¿En qué número estaba, hermano? El 28, ¿verdad? 29. Dice, pero respecto a ese, ¿a quién se refieren a ese, mi hermano? A Cristo, no sabemos de dónde sea. Vean, vean, dicen, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, que la palabra que tenemos, que es la ley, es de Dios. Pero la palabra que trae Jesucristo, esa no la aceptamos, porque no sabemos de dónde sea. Y vamos a ver qué dice la palabra respecto a Cristo. Vaya usted a Hebreos 1:1.
Aquí es claro que Dios le habló en otro tiempo y está refiriéndose al Antiguo Testamento. ¿Ya lo tiene Hebreos? Espérenme a mí porque se me perdió. Hebreos 1:1, mire lo que dice. Dios habiendo hablado, a ver, ¿qué hacía Dios? Hablaba, ¿verdad? Dios habiendo hablado, ¿cuántas? Muchas veces. ¿Y de cuántas maneras? De muchas maneras. ¿Cuándo? En otro tiempo. ¿A quién? A los padres. ¿Por quién? Ahí de qué está hablando, mi hermano. Del Antiguo Testamento. ¿Cómo se escribió el Antiguo Testamento? Dios hablando de muchas maneras a los profetas. ¿Sí? ¿Cómo les hablaba? Por ejemplo, a Moisés, ¿cómo le habló? ¿No recuerda usted cómo le habló a Moisés? Se apareció una zarza. Moisés vio una zarza que estaba encendida y no se apagaba y dijo, es extraño que no se acabe de quemar. Fue a ver la zarza y ¿quién habló? Dios. A otro les hablaba a través de sueños. ¿Se acuerda usted cómo le habló a José? José el soñador. A través de un sueño. Y usted puede ver la Biblia y él hablaba de muchas maneras y muchas veces a los profetas y les hablaba. Y todo eso quedó registrado en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos en amén? Ahora al 2. En estos postreros días, está hablando de los tiempos de Cristo, nos ha hablado ¿por quién, hermano? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Nuevo Testamento es la palabra de quién, hermano. Pero a través de quién trajo el Nuevo Testamento Dios, de su Hijo Jesucristo. Y ahí queda confirmado que el Nuevo Testamento es palabra de quién, de Dios. Y Cristo mismo decía que la doctrina que él traía era de Dios, hermano. Vaya usted a Juan 7:14. Usted como cristiano, hermano, tiene que conocer todas estas cosas porque se va a encontrar gente que le va a usted a demandar que le explique y usted tiene que tener la capacidad de explicarle. Nosotros tenemos que estar preparados para todo aquel que nos demande que le digamos por qué es así y así. Y nosotros, mire, la mayoría agarra y dice, te voy a traer a mi pastor. Te voy a llevar con mi pastor. Si usted es cristiano, usted tiene la responsabilidad de contestarle las dudas a cualquier persona que le pregunte. ¿Nadie dice amén, hermano? O nada más yo soy cristiano, mi hermano. Dile que está a tu lado, yo también soy cristiano. ¿Amén? No lo veo muy convencido. A ver, ¿sí somos cristianos o no, mi hermano? Juan 7:14, ¿lo tiene? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, nada más se maravillaban, porque no creían en él. ¿Cómo sabe letras sin haber, qué dice? Estudiado. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Que la palabra que estaba hablando, ¿de quién era? De Dios. Y ahí queda confirmado que todo el Nuevo Testamento, ¿palabra de quién es? De Dios. Vamos a ver otro texto, Juan 8:25. Juan 8:25. ¿Ya lo tiene? Dice así. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Vean cómo no sabían quién era Cristo. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió, ahí ¿de quién está hablando Cristo? De Dios el Padre. Es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, a ver qué dice Cristo. Lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Qué palabra traía Cristo? ¿Su propia palabra de él? La palabra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Muchos luego toman estos pasajes para decir, ya ves que Cristo no es Dios, porque él está diciendo que la palabra es de su Padre Dios. Cuando veamos lo de la Trinidad, vamos a ver que Dios es uno, pero son tres personas. A ver, ¿cuántos dioses tenemos? Un solo Dios. ¿Pero cuántas personas son? Son tres.
Eso en la cabeza humana no cabe, pero eso es palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver 1 Corintios 14:37. Si alguien no cree que la Biblia es palabra de Dios, es evidencia de que no es hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí antes de ser cristianos dudaban que la Biblia era la palabra de Dios? ¿Sí o no? Nada más yo. A mí cuando me predicaban, yo lo primero que decía, y es que ¿cómo sé que ese libro es palabra de Dios? ¿O cómo sé que la iglesia cristiana es la verdadera iglesia? Pues hay un montón, ¿cómo sé cuál es la verdadera? ¿Qué hace Dios cuando alguien así que no cree, que no sabe? Para que él pueda ver, entender, creer. ¿Qué hace Dios? Le da a su Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre esa persona, lo primero que le convence es que la Biblia es la palabra de Dios. Yo durante un año estuve peleando con todos los que me predicaban, peleando que este libro no era de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo, yo oí la voz que me dijo, esta es mi palabra. Y desde ahí empecé a predicar la Biblia como palabra de Dios. Esto lo hace el Espíritu Santo, esto no viene de la capacidad humana. Mire qué dice 1 Corintios 14:37, ¿lo tiene? Si alguno se cree profeta, ¿o qué dice? O espiritual. Si alguien dice ser ya un nacido de nuevo, un hijo de Dios, ¿qué tiene que reconocer? Reconozca que lo que os escribo son mandamientos ¿de qué? A ver, si el que está a tu lado verdaderamente es un nacido de nuevo, ¿qué tiene que reconocer? Que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cuánta? Toda. Usted se va a encontrar gente que se dice cristiana. Yo me he encontrado gente que se dice cristiana y dice, sí creo que algunas partes son de Dios, pero otras no. Tú no has nacido de nuevo. El nacido de nuevo sabe que desde la primera letra de Génesis hasta la última de Apocalipsis es palabra de Dios. ¿Nadie dice amén? Él no tiene ninguna duda. Él ha visto el cumplimiento de profecías, él ha visto el cumplimiento de profecías en su vida, él tiene la certeza, la convicción, porque tiene la fe de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí dice Pablo, si alguno se cree profeta o es espiritual, reconozca que esta es palabra ¿de qué? De Dios. Juan 8:46. Juan 8:46. Fíjese cómo desde ahí ya podemos ver cuando alguien es verdadero creyente o es un falso. Es como el que dice, yo creo que Jesús es el Salvador, pero no es Dios. ¿De qué te das cuenta ahí? De que no es un verdadero creyente, porque un verdadero creyente, ¿qué le ha sido revelado? Que Jesucristo es Dios. Juan 8:46, ¿lo tiene? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Les dijo Cristo. Pues si digo la verdad, ¿qué les decía Cristo? ¿Por qué vosotros no me creéis? Ponga atención, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. A ver, ponga atención ahí. El que es de Dios, ¿cómo sé que el que está a mi lado es de Dios? Las palabras de Dios, oye. Por esto no las oís vosotros, le dice Cristo a los judíos. ¿Por qué no oían la palabra de Cristo a los judíos? Cualquiera que tú te encuentres que empiece con que, no, es que, pues sí, me gusta esto de aquí. Por ejemplo, hay gente que ve a un Dios diferente al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Dice, a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento no me gusta porque ese mataba hasta a los niños. Ese se enojaba y salía fuego y los quemaba, ese no me gusta. Me gusta el del Nuevo Testamento, ese que sanaba, resucitaba, mostraba su amor a la gente. ¿Tú crees que es diferente el Dios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Nada más que la gente ignora que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él, así como es lento para la ira y grande en misericordia, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dile que está a tu lado. Dios ahorita está mostrando su amor para contigo, que ya Cristo murió por tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Si ahorita te arrepientes de todo tu corazón y abandonas tu pecado, dejas tu pecado y sigues a Cristo,
te salvas. Pero si rechazas a Cristo, vas a ver la ira de Dios. Ahí, ¿no dicen amén? ¿Qué le va a pasar a toda esa gente que está rechazando el evangelio? Que está rechazando la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué le va a pasar a toda esa gente? Viene la ira de Dios. Y ese Dios no les gusta. Por eso cuando veamos la teología propia, vamos a ver todos los atributos de Dios, para que no tengamos un mal concepto de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Está medio serio, mi hermano. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dile que está a tu lado, ¿por qué te pones triste si la ira de Dios es para los que no son cristianos? Se supone que aquí estamos cristianos, ¿no? Luego me quedo así como pensando, ¿no serán católicos? Usted se ríe, pero luego vienen católicos aquí, salen y se persignan ahí en la catedral. A mí me dicen, mira, fulana salió y se persinó. Y ya tienen meses aquí viniendo, digo, pues están perdiendo su tiempo, ¿verdad? Porque escuchan la palabra y no la entienden. Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Lo tiene? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, decía el apóstol Pablo, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Cómo la recibieron? Como la palabra de Dios. A ver, ¿cuántos entendieron lo que leímos? ¿Por qué estaba dando gracias Pablo? Porque cuando les predicó a los tesalonicenses, ¿cómo recibieron la palabra de Pablo? ¿Como de hombre? Palabra de Dios. ¿Cuántos de ahorita lo que está hablando Vicente lo están recibiendo como palabra de Dios? Usted se sorprenderá que hay gente que ha venido aquí sale y dice, ¿y quién es ese señor? ¿Y por qué dice tantas cosas? ¿Y por qué, quién lo puso? ¿Y quién le dio esa autoridad? ¿Y por qué? Ellos no entienden, hermano. Nosotros solo somos vasijas de barro. Solo somos una vasija, un instrumento que Dios le plugo usar. Dios puede usar hasta un animal para hablar. ¿Se acuerda usted cuando le habló a Balaam por medio de la mula? Dios puede, hasta de una piedra puede levantar hijos, decía Juan el Bautista. ¿Cuántos dicen amén? Tú no veas al vaso cuando alguien pase a predicar. Tú ve que si lo que te está diciendo es la palabra de Dios. ¿Y cómo la vas a recibir? Como palabra de Dios. ¿Y cuál es la evidencia del que está a tu lado, la está oyendo como palabra de Dios? ¿Cuál es la evidencia? Siga leyendo ahí. La cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo sabes si el que está a tu lado la está recibiendo como palabra de Dios? Si anda en pecado y acaba de escuchar que tiene que arrepentirse, ¿qué va a hacer después de escuchar la palabra de Dios? Se va a arrepentir. Pero si es borracho, adúltero, ratero, mentiroso, y escucha aquí la palabra, escucha la palabra y no cambia su vida, él no cree que lo que estamos hablando aquí es palabra de Dios. Él oye de la ira de Dios y no tiene temor. El hermano Vicente nos quiere espantar, nos quiere meter miedo. Dios te advierte que cuando venga Jesucristo viene el juicio a todos los hombres. Y ahorita es paciente, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Mira, siempre, sobre todo cuando venimos a la oración, la mayoría, hermano, de los que están orando, está bien un tiempo, pero no puedes vivir todo el tiempo así. Siempre están orando de que caen con la misma piedra, que no avanzan, que siempre están pecando. Está bien por un tiempo, dile que está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Pero si ya tienes años en el evangelio, ya deberías de ser maestro. ¿Nadie dice amén? Tú no puedes decir, cuando hace 10 años peleaba con mi esposo. ¿Y qué cree, pastor? Sigo peleando con mi esposo. ¿Qué está pasando en esa persona?
hay algo que no está bien, porque la palabra de Dios tiene poder para salvar y para santificar. ¿Nadie dice amén? Tú no puedes decir, yo hace 10 años que me alcanzó el Señor hablaba groserías, ¿y qué cree? Todavía sigo hablando groserías. Algo está mal en tu vida. Algo está mal en tu vida, porque después de 10 años ya tienes que tener más control de esta lengua. ¿Nadie dice amén, hermano? Hay gente, hermano, que así se la va a pasar todo su evangelio, toda su vida, toda su vida. Y viene y se ministra aquí, y soy un pecador, y sí, todos seguimos pecando, pero tenemos que ir avanzando, mi hermano. La palabra no solo te salva, te santifica. ¿Cuántos dicen amén? La palabra ya nos salvó. ¿Qué está haciendo en mi vida? Me está santificando. ¿Qué es que me está santificando? Me está apartando cada día del pecado. Y esa es la evidencia de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Jóvenes que no respetan a su mamá, a su papá, que son respondones, que no les honran y ya tienen años, hay algo que está mal en esa área. ¿Cuántos dicen amén? Y todos tenemos áreas que están trabajando, hermano, pero tenemos que avanzar. Amén. Vamos a continuar. Mire, Juan 8:41. Por eso la Biblia no solo es conocimiento, hermano. El evangelio es poder de Dios para salvación. Juan 8:41. ¿Lo tiene? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les decía Cristo a los judíos que no querían creer en él. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Qué les decía Cristo a los judíos en el 43? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar qué les decía Cristo? A ver, ¿qué habían los judíos, mi hermano? No entendían, hermano. Es increíble que aquí llevamos años enseñando la palabra de Dios y hay gente que no entiende. No entiende. ¿Cuántos ya entendieron que hay que buscar el reino de Dios y su justicia primero? ¿Sí lo hemos enseñado? ¿Sí lo dice la Biblia? ¿Qué cree que hacen muchos que se dicen cristianos? Tan preocupados por qué van a comer mañana. Y es necesario que trabajen el día domingo. Es necesario. La Biblia dirá una cosa, pero para mí es necesario. ¿Entenderán la palabra de Dios, hermano? ¿Qué dice la palabra? Primero busca tu necesidad. Ya después, si tienes tiempo, pues búscame, dice el Señor. ¿Así dice el Señor? ¿Cómo dice el Señor? Busca mi reino primeramente y mi justicia. ¿Y qué hace el Padre si yo busco a Dios? ¿Qué te hace falta? Para la renta, para la comida, para los estudios, aquí está. ¿Nadie dice amén? Pero ¿qué nos falta, hermano? Nos falta entendimiento, mi hermano. Ahorita se vive un cristianismo bien cómodo, mi hermano. Bien cómodo, cómodo. Si quiero voy a la iglesia, si no quiero no voy. Si quiero leo, si no quiero no leo. Si quiero oro, si no quiero no oro. El único que tiene que hacerlo es el pastor. O sea que nada más el pastor es cristiano y nada más el pastor se va a salvar. ¿Será así, mi hermano? Miren, quitémonos la mentalidad de católicos. Porque ¿cómo éramos como católicos? A ver, ¿cómo éramos? ¿Cuándo íbamos a misa? Pues cuando había unos 15 años, una boda, y unos pues cada domingo a lo mejor, los más de hueso colorado iban todos los domingos. ¿Cuántos leían la Biblia? ¿Quién es el único que decíamos que tenía que hablar con Dios? El Padrecito. Ese es el que está cerca de Dios. Así parece el cristianismo, parece que nada más el pastor es el único que tiene que vivir una vida espiritual. Si tú eres cristiano, tú tienes que vivir una vida espiritual. ¿Nadie dice amén? Si tú eres hijo de Dios, has nacido de nuevo, tu alimento es la palabra de Dios. Esto es tu alimento. ¿Cuándo lo vas a comer? ¿Cuántas veces comes terrenalmente? Hay gente que está desnutrida
anoréxica, porque la Biblia, hermano, nada más la escucha cuando viene al culto. ¿Cómo está esa persona? Ahorita nos dimos cuenta cuando hice unas preguntas, ¿cómo está la iglesia, mi hermano? Está desnutrida, mi hermano, está ignorante. Mira, es una vergüenza que mejor el testigo de Jehová sabe más textos bíblicos que un cristiano. Eso es una vergüenza. Lo saben mal, pero te saben un montón de textos. ¿Cierto o falso? Eso se lo saben de memoria, esos ya traen aquí todos sus textos y te empiezan a decir todo. Ni ellos lo entienden, pero te lo están repite y repite. Cuando nosotros somos la luz, dile que está a tu lado, tú eres la luz. ¿Qué quiere decir que tú eres la luz? Tú conoces la verdad. Si eres cristiano, ¿qué conoces? ¿Y para qué te alcanzó el Señor? Para que lleves esta verdad a los que están ciegos, ignorantes, a los que no conocen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, quitémonos esa mentalidad que solamente el pastor, hermano. Aquí hay gente que ya tiene la gracia de predicar. ¿Sabes cómo lleva su vida cristiana? Bien cómoda. Yo no soy responsable, el pastor es el que va a predicar siempre. Dile a que está a tu lado, te van a demandar las gracias y los dones que Dios te dio. ¿Nadie dice amén? ¿Para qué crees que te alcanzó el Señor? ¿Para que te pases toda tu vida ahí en esa silla nada más aprendiendo la palabra de Dios? Dile a que está a tu lado, tú eres parte del cuerpo de Cristo y tienes que funcionar. Y si no funcionas, ¿qué pasa si este dedo se pone negro y ya no sirve? Si tú no funcionas dentro de la iglesia, quiere decir que no eres del cuerpo. ¿Qué hace Dios con los que no son del cuerpo? Los vomita. Dile a que está a tu lado, no te acostumbres a vivir un cristianismo cómodo, porque puede ser que no seas cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Aquí todos edificamos. Dile a que está a tu lado, aquí todos edificamos. Todos edificamos. Todos tenemos que conocer la palabra, todos nos tenemos que exhortar, consolar, todos podemos enseñar, todos. ¿Nadie dice amén? Por ejemplo, los padres, ¿a quién tienen que enseñar en su casa? A sus hijos, a su esposa. Ahí dice la Biblia que la esposa, ¿a quién le tiene que preguntar? A su marido, y si no tiene marido, pues al pastor, pero todos tenemos que funcionar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mire, vamos a continuar. Me quedé en el 43, 44. ¿Qué les dijo Jesucristo a los que no entienden su palabra, hermano? Vosotros sois hijos de Dios. ¿Así les dijo? ¿De quién son hijos esa gente que no entiende la palabra, hermano? Del diablo. ¿Y cómo viven? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo vive toda esa gente, hermano, que no entiende el evangelio? En pecado, haciendo los deseos de la carne, de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Vean lo que les dice Cristo. Y a mí, porque digo la verdad, ¿qué dice? No quieren creer a la palabra del Señor porque no creen que es palabra de Dios, hermano. ¿Qué les decía Cristo a los judíos? Juan 10, 22. Y ahorita vamos a ver textos de cómo hablaban inspirados por el Espíritu Santo. ¿Lo tiene ya Juan 10, 22? Dice así. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Qué le preguntaron, hermano? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho. ¿Y qué les dijo Cristo? Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ponga atención, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Por qué la gente no cree, hermano? ¿Por qué no hay un cambio en su vida? ¿Por qué no cree que la palabra es de Dios? Mira, hermano, si aquí hay alguien que ya tiene años y no hay un cambio en su vida y no hay un compromiso de él hacia la iglesia, hacia Dios, si no hay un compromiso, lo más seguro es que no eres oveja
del Señor. Porque algo que pone Dios en alguien que Él alcanza es amor al Señor Jesucristo. ¿Qué hay en un nuevo nacido, hermano? Hay amor a Dios, hermano. Hay gratitud. Él quiere servirle a su Señor. Él quiere adorar a su Señor. Él llega antes del culto y está preparado para darle la gloria al Señor. Él no llega faltando 10 minutos para el culto, no llega después de la adoración. Él es oveja del Señor. Oye la voz de Cristo y ¿qué hace? Lo sigue. ¿Cuántos dicen amén? Miren, yo sé que muchos se pueden molestar, pero lo que te estoy diciendo, ¿es bíblico o no es bíblico? Es bíblico, mi hermano. No le podemos dar más importancia a las cosas del mundo. Si tú no te apasionas por el Señor Jesucristo, créeme que no eres cristiano. No eres cristiano, porque un cristiano está enamorado del Señor Jesucristo. En él tiene una gratitud hacia Cristo todos los días y le da la gloria y las gracias porque siendo un miserable pecador, Cristo murió por él. Y él ahorita ya entiende que toda su vida ya no es para vivirla para él, sino para su Señor. Ese es un cristiano, alguien que sabe que ya no vive para sí, ya no vive para el mundo, ya no está acumulando tesoros, ya no vive afanado. Toda su vida está en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar. Mire, vamos a ver cómo es que hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Samuel 23:1. Gloria a Dios. Yo espero que no nada más te emociones este día, mi hermano, en verdad. Porque muchas veces nada más nos emocionamos y al otro día empezamos otra vez con excusas. Es que. Y la que está a tu lado, ya no tengas excusas, ya levántate, como dice la palabra. Segunda de Samuel 23, ¿lo tenemos, hermano? Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Qué dijo David en el 2? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. A ver, otra vez. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mí. Cuando David escribió el libro de Salmos, por ejemplo, ¿quién lo inspiró a escribir el libro de Salmos? El Espíritu de Dios. Él no habló lo que él se le imaginó, no. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir el libro de Salmos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vamos a ver una cita, Hechos 1:16. Hechos 1:16. ¿Lo tenemos? Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Habló. ¿Cómo habló, hermano? Por la boca de David. Entonces, todo lo que escribió David en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo escribió? Por el Espíritu Santo. ¿De qué escribió David? Acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a. Fíjate, David, cientos de años, habló de un hombre que todavía ni nacía y profetizó de él. ¿Cómo pudo hacerlo? Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Espero que esté quedando claro, mi hermano. Vamos a ver otros pasajes. Números 24. ¿Cuántos han leído del profeta Balaam? ¿Sí saben que se perdió ese hombre? ¿Sí sabe por qué se perdió? ¿Ya ve? ¿Por qué se perdió Balaam, hermanos? A ver. ¿Cuántos han leído la Biblia? Hizo tropezar al pueblo de Israel, hermano. Lo hizo pecar. Porque un rey lo contrató a ese profeta Balaam para que maldijera a Israel. Y Balaam no lo pudo maldecir. Lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? Porque el Espíritu vino sobre de él y habló la palabra de Dios. Pero ese hombre se perdió por hacer pecar a Israel. Mire, vamos a ver cómo, aunque este hombre era un hombre pecador, Dios lo usó y habló a través de él. En Números 24 lo tiene. Cuando vio Balaam
que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. ¿Qué pasó, mi hermano? Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balán, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Y empieza a bendecir al pueblo de Israel. ¿Cómo habló Balán ahí, hermano? ¿Sí leyó que vino el Espíritu Santo sobre él? Entonces habló como inspirado por Dios. Vamos a ver otro caso que está en Primera de Samuel 10:9. Ahí vamos a ver que Dios también habló a través de otro impío que también se perdió, el rey Saúl. Primera de Samuel 10:9. ¿Ya lo tiene? Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, está hablando del rey Saúl, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué dice ahí? Y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cómo vino? Con poder. ¿Y qué hizo Saúl? Entonces, ¿cómo hablaban la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Venía el Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso toda la palabra es inspirada, ¿por quién? Por Dios. ¿Se acuerda usted, si ha leído que todos los profetas decían, así dice Jehová? ¿Sí recuerda? ¿Cómo decían todos los profetas? Así dice Jehová. ¿Porque qué palabra estaban hablando? La palabra de Dios. Ahora, hay falsos profetas en Jeremías 23:21. Jeremías 23:21. ¿Ya lo tiene? Desde aquel tiempo ya había falsos profetas, hermano. Y en este tiempo, ¿qué hay? Falsos profetas. ¿Qué dice el Señor de esos falsos profetas? Dice 23:21. No envié yo a aquellos profetas. A ver, ¿qué dice Dios? Yo no envié a esos profetas. ¿Pero qué hacían ellos? Ellos corrían. Yo no les hablé. Mas ellos, ¿qué hacían? En este tiempo, y la que está a tu lado, tenemos la palabra profética más segura. Solo la Biblia, y la Biblia que tiene los 66 libros, es palabra de Dios. Cualquiera que te hable algo que esté fuera de esta Biblia, no lo recibas, porque es un falso profeta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mucho cuidado con eso. Éxodo 32:15. Éxodo 32:15, ya estoy por cerrar, hermano. 3 citas y nos vamos ya. Éxodo 32:15. ¿Lo tiene? Mire lo que dice aquí. Y volvió Moisés había subido al monte y descendió del monte, trayendo en su mano, ¿qué traía Moisés, hermano? Las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran, ¿qué, hermano? Obra de Dios. Y la escritura era escritura ¿de quién? De Dios, grabada sobre las tablas. Ahí queda confirmado, ¿verdad? Que la palabra que Moisés escribió, ¿de dónde viene? De Dios, toda es la palabra de Dios. Ya cerramos con 2 citas, Primera de Corintios 2:13. Primera de Corintios 2:13. Para que alguien pueda hablar la palabra de Dios, hermano, lo vuelvo a repetir, tiene que tener al Espíritu Santo. Si tú te preguntas por qué hay tanta religión y tantas herejías, es porque no tienen al Espíritu Santo. Mira, Primera de Corintios 2:13.
En el contexto está hablando de la sabiduría de Dios. ¿Quién puede hablar la sabiduría de Dios, hermano? Los hijos de Dios, los nacidos de Dios, los que tienen al Espíritu Santo. Vea lo que dice aquí 1 Corintios 2:13. Lo cual también, ¿qué hacemos los hijos de Dios? Hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, ¿qué? Fíjate, un verdadero creyente jamás va a hablar de su propia sabiduría, jamás. Él no va a atreverse a hablar algo de él. ¿Cómo hablamos, hermano? Dice, sino con las que enseña, ¿qué, hermano? El Espíritu, acomodando, ¿qué, hermano? Lo espiritual a lo espiritual. Todo verdadero creyente puede discernir cuando alguien enseña la palabra que no es un verdadero creyente. ¿Tú quieres saber si el que está a tu lado es verdadero creyente? Habla con él la palabra de Dios. Habla con él y te vas a dar cuenta, si no te habla la palabra de Dios correctamente, te das cuenta que no es hijo de Dios. Nadie dice amén. Y eso es para que, hermano, yo quiero que hoy te examines y nos examinemos si somos o no somos. Porque si ya tienes tiempo viniendo a esta iglesia, ya tienes 1 año, 2 años, y tu vida no cambia, y tú sigues en una ignorancia total, hay algo ahí muy grave. Puede ser que no eres hijo de Dios. Ya cerramos con este texto, Marcos 13:11. Prefiero herirte con la verdad, como decía un pastor, que decirte una mentira y te vayas al infierno. Marcos 13:11, ¿lo tiene? ¿Cuántos saben que va a venir persecución? ¿Sí lo saben o no lo saben? ¿Y estás preparado? Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, ¿qué debemos de hacer? No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, ¿eso qué dice? Hablar, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis. ¿Quién es el que habla, hermano? Tú ponte a leer la Biblia todos los días. A ver, ¿cuál es tu deber tuyo? Y pídele a Dios sabiduría. No la leas así nada más. Pídele a Dios sabiduría, misericordia para que te dé entendimiento. Tú llénate de la palabra de Dios. ¿Sabes qué va a hacer Dios cuando tú tengas que hablar la palabra de Dios? Él va a hablar por ti. A ver, ¿qué va a hacer Dios? Hermano, ¿tú crees que nosotros tenemos capacidad para aprendernos toda la Biblia? A mí se me olvidan todas las cosas, hermano. Pero yo empiezo a hablar la palabra de Dios y el Espíritu Santo empieza a hablar. Porque no soy yo, es el Espíritu Santo. Póngase de pie, no guarde sus cosas, póngase de pie, ahorita las guarda. Es más importante ahorita lo que vamos a hacer. Le voy a pedir que cierre sus ojos para que no se distraiga. Cierra tus ojos. Mira, yo no sé si conoces a Dios o si realmente tienes interés, pero si estás aquí es por algo. No creo que hayas venido a perder el tiempo. Examinémonos. Nunca me voy a cansar, hermano, de decir que nos examinemos. No seas cómodo en tu vida espiritual que llevas, no te acostumbres a esa vida. Fuimos llamados a crecer, a madurar, a ser santos, a predicar el evangelio, a conocer a Dios, a conocer su palabra. No seamos cómodos, hermano. Analiza cómo vives, de qué hablas. Está escrito que de la abundancia del corazón habla la boca. Examínate de qué hablas, en qué piensas. Examínate cómo vivimos, si nos preocupa el día de mañana, si nos preocupa qué vamos a comer o estamos dedicados a las cosas de Dios. Examinémonos cuánto tiempo ya tenemos, si ya estamos en una iglesia, si ya somos ovejas de una iglesia, si ya estamos sirviendo en esa iglesia, si nuestra vida espiritual está creciendo. Examinémonos, hermano, no perdamos el tiempo. Cuando venga Cristo nos va a juzgar, vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos en esta vida. Hermano, ya quita las excusas, ya quitemos las excusas. No hay excusa, mi hermano. Ya Cristo hizo todo en la cruz,
ya nos perdonó, ya nos dio su Espíritu Santo, ya nos dio su palabra. En Él somos más que vencedores. Ya no nos excusemos. Si alguno de aquí sigue practicando el pecado, arrepiéntase. Si alguno de aquí viene a la iglesia cuando tiene ganas, arrepiéntete. Porque tú tienes como deber congregarte, adorar a Dios, leer la Biblia, orar, servirle al Señor. Todos tenemos esa responsabilidad. Padre, yo ruego por estas almas, Señor, y por los que van a oír esta enseñanza. Ten misericordia, Señor, porque por el tiempo que llevamos ya deberíamos de ser maestros, Señor, y no solo en conocimiento, Padre, sino también en una vida espiritual, una madurez en esa vida espiritual, Señor. Haznos crecer, Padre, haznos crecer. Dice tu palabra que uno siembra la palabra, otro la riega, pero tú das el crecimiento, Señor. Haznos crecer a todos, Señor, que no seamos una iglesia negligente, Padre, perezosa. No, Señor, tú quieres que seamos luz de este mundo, Padre, que llevemos la verdad a los que están en tinieblas, pero a veces ni nosotros conocemos la palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Yo te ruego, Padre, te suplico por toda tu iglesia, Señor, para que no seamos ignorantes, porque el pueblo es destruido por falta de conocimiento, Señor. Padre, ayúdanos. Seguimos confiando en ti, en tu palabra, en tus promesas, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Cristo. Y tu iglesia dice, amén. Gloria a Dios, hermano. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad sabiamente.